¿Y si Luis Díaz, en lugar de ir a Liverpool, venía a Everton? ¿Por qué no? Podría haber pasado, eso podría haber sucedido en el año 2021. What if? ¿Qué hubiera pasado? Quédate en este video para una nueva entrega de esta saga de What if. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video que hago para el canal, el mejor y el único canal que se habla de Everton en español, y dentro de las grandes transferencias que Everton nunca pudo realizar, una de ellas es la de un jugador que está jugando para el clásico rival y al cual vamos a tener que enfrentar en muy pocos días. Se trata de nada más ni nada menos que el colombiano Luis Díaz. Así es, el colombiano Luis Díaz estuvo cerca de venir a Everton, de hecho él estaba interesado en venir a Everton, pero finalmente la operación no se llevó a cabo. ¿Cuáles fueron los detalles de esa operación y por qué no se hizo? Bueno, en el año 2021 llegó el polémico Rafa Benítez a Everton. Todos estábamos en contra de su llegada y lamentablemente eso se terminó dando efectivamente, y Benítez dirigió a los Toffees para mal, muy para mal. ¿Por qué? Entre esas cosas que estuvieron mal, echó al jugador más talentoso del club, que era James Rodríguez. El colombiano no era del gusto de Benítez, todos sabíamos que ellos no se llevaban bien ya desde la época del Real Madrid, en donde tuvieron que convivir un tiempo y Benítez ya no lo quería en ese entonces, y ahora nuevamente Benítez y James Rodríguez se encontraban otra vez, pero en Everton. Finalmente James nunca jugó con Rafa Benítez y se terminó yendo por la puerta de atrás. La intención de Everton era que James Rodríguez forme parte de la operación para que Luis Díaz venga a los Toffees. Así es, el colombiano, que venía siendo figura en Portugal, ya era figura en Colombia con la camiseta del Junior de Barranquilla. En su momento el mismísimo Marcelo Gallardo lo quiso para River Plate, pero finalmente el monto que tenía que pagar el cuadro millonario estaba muy por encima de lo que podía pagar y Luis Díaz no terminó jugando en el fútbol argentino, pasó directamente del fútbol colombiano al fútbol de Portugal para estar con la camiseta del Porto. Y gracias a su buen nivel en Portugal, los Toffees se fijaron en él. Y la idea era que James Rodríguez vaya a préstamo al Porto, y de paso así se terminaba ese conflicto entre Benítez y James, a cambio de que Luis Díaz venga a Everton. Por supuesto, la operación finalmente nunca se materializó y el motivo principal era que el Porto no podía pagar el salario de James Rodríguez. Así es, el jugador colombiano no quiso bajar mucho su sueldo, que era importante en Everton, y el club portugués no estaba dispuesto a pagárselo. Así es como Luis Díaz nunca vino a Everton, a pesar de que el jugador quería venir, y terminó poniéndose la camiseta del clásico rival un año después. What if? ¿Qué hubiera pasado si Luis Díaz hubiera venido a Everton? Bueno, como primera medida hay que decir que James Rodríguez nunca hubiera jugado en el fútbol griego, porque luego James Rodríguez terminó jugando en Grecia y hubiera ido, en lugar de ir a Grecia, hubiera ido a la Liga de Portugal. Es decir, para beneficio de la selección de Colombia, probablemente James Rodríguez hubiera estado con mayor competencia al estar en la Liga de Portugal. Si bien yo he hablado muy mal de la Liga de Portugal en varios videos, soy consciente de que está muy por encima de la Liga de Grecia, y creo que para beneficio de los colombianos y de la selección de Colombia, James Rodríguez hubiera estado con mayor competencia pensando en el fútbol de selección. Eso como primera medida. Como segunda medida, creo que Luis Díaz le hubiera costado adaptarse un poquito a Everton al inicio, pero luego hubiera formado una muy buena dupla con Richarlison, el brasileño. Yo creo que ellos dos se hubieran entendido en la cancha de maravilla, especialmente en un momento donde Calvert-Lewin estaba ya con problemas físicos. Fue el momento donde el 9 empezó a lesionarse y muchas veces el brasileño Richarlison terminó jugando de centro delantero en lugar de jugar por la banda. Al jugar Richarlison como centro delantero, Luis Díaz lo hubiera hecho, mejor dicho, por la izquierda. Y en este what if, en este juego de imaginación, yo imagino que ellos dos se hubieran entendido muy bien en la cancha y hubieran tenido una muy buena dupla. Como tercera medida, creo que
Rafa Benítez hubiera durado un poquito más en el cargo, porque ese equipo de Benítez le faltaba un poco de jerarquía. Por supuesto, ya Everton ya estaba en plena decadencia el club y la falta de jerarquía se empezaba a notar. Que James Rodríguez logró maquillar, por supuesto, porque era una figura indiscutida, pero tras la salida del colombiano, la falta de jerarquía en el club se hizo cada vez más evidente. Yo creo que con la llegada de Luis Díaz, que es un jugador de jerarquía, un jugador muy talentoso, hubiera hecho que los resultados de Everton hubieran sido no tan malos. Probablemente Everton no hubiera ido bien en esa temporada, pero tampoco hubiera ido tan mal como le fue con Rafa Benítez. Y yo creo que el español hubiera durado un poquito más en el cargo en lugar de ser despedido en enero. Quizás duraba 1 o 2 meses más, insisto. No creo que con Luis Díaz hubiéramos llegado muy arriba a la tabla de posiciones. Yo creo que hubiéramos conseguido 1, 2, 3 resultados más o menos positivos que le hubieran permitido al español durar un poquito más en el cargo. Era muy difícil para él durar en el cargo teniendo en cuenta que todos los hinchas de Everton estaban en su contra, ya que es un ex Liverpool. Como cuarta medida, creo que al mismo tiempo que Luis Díaz hubiera tenido algunos inconvenientes físicos. Yo creo que la exigencia de la Liga de Portugal no es la misma que la Premier League, sobre todo lo que tiene que ver con lo físico. La parte del roce físico y lo que es la exigencia desde el punto de vista físico es distinto. Y así como tuvo un tiempo bastante prolongado lesionado en Liverpool, yo creo que en Everton hubiera tenido algunas lesiones, varias, frecuentes, en el sentido de que por ahí jugaba 2-3 partidos y se lesionaba o tenía alguna molestia, y así hasta que él lograba adaptarse a Everton. Hay que tener en cuenta que los Toffees tienen un muy mal historial de lesiones, sobre todo con los jugadores talentosos. Es como que siempre pierde a los jugadores en el mejor momento. Es algo muy frecuente en Everton. Entonces, yo creo que Luis Díaz hubiera ayudado a Everton a tener mejores resultados, pero sería esporádicamente, porque creo que hubiera tenido algunos problemas físicos, con lesiones, algunos problemas musculares, que le hubieran impedido jugar con regularidad. Y yo creo que, como última medida, creo que al día de hoy Luis Díaz seguiría en Everton. Yo no creo que se hubiera ido enseguida, porque es un jugador joven, un jugador con potencial, y yo creo que si hubiera hecho más o menos las cosas bien, digamos, con goles, con asistencias, y aportando para el equipo, yo creo que esta temporada actual, imagino yo, en este juego de imaginación, que es What If, por supuesto, acá dejo liberado todo a mi imaginación, yo creo que esta temporada actual sería la última de Luis Díaz, porque luego de esta temporada conseguiría una transferencia probablemente a un equipo, no sé si del Big Six o de quizás de otra liga, ¿no? La Liga de España podría ser tranquilamente, o la Serie A. Obviamente un jugador con este potencial va a ser visto y mirado de cerca por muchos clubes, y ante la necesidad de dinero, porque Everton obviamente va a necesitar dinero y sigue necesitando dinero, va a tratar de vender a sus jugadores con el mejor monto posible que pueda obtener. Así que Luis Díaz sería un jugador vendible y seguramente Everton le hubiera sacado un excelente beneficio económico. Recuerden que Liverpool sí pagó un dinero por Luis Díaz, pero yo creo que actualmente el valor de Luis Díaz está por encima de lo que pagó Liverpool en su momento. Así como el Porto hizo su negocio económico, yo creo que Liverpool va a hacer su negocio económico, y es un negocio que Everton no pudo hacer porque Luis Díaz nunca vino a los Toffees. Pero bueno, en este juego de imaginación, en esta saga de What If, como saben, hay cosas que en Everton podrían haber sucedido y no sucedieron. Una de esas cosas es el pase frustrado de Luis Díaz, que finalmente no se materializó, y como bien vimos en el video, el mismísimo Fabrizio Romano publicó que las charlas existieron, las charlas estuvieron, Luis Díaz estaba interesado en salir del Porto y llegar a Everton, pero eso no sucedió. Una pena, nunca sabremos cómo le hubiera ido a Luis Díaz con Everton. Lo que es seguro y sabemos que nunca se hubiera puesto la camiseta de nuestro clásico rival, al cual vamos a enfrentar en este fin de semana. ¿Y vos qué opinás? ¿Estás de acuerdo con este camino que yo hice de Luis Díaz en Everton? ¿Estás en desacuerdo? Lo podés dejar en los comentarios. Si te gustó este video, te invito a que dejes tu like y lo compartas en todas las redes sociales, así este canal tiene mayor visibilidad. También te digo que te suscribas, actives la campanita si te enterarás de los próximos lanzamientos, y además te digo que podés colaborarte con el canal
Y si lo haces, tu nombre aparecerá al final de los videos. Puedes ayudar a través de Mercado Pago si estás en Argentina, y si estás fuera, lo puedes hacer a través de PayPal. Los links están debajo, en la descripción del video. Por último, te comento que podés seguirme en X, la red social que antes era conocida como Twitter. Ya sabes cuál es mi cuenta, ¿no? @eti_everton. Sin más que decir, nos veremos en la próxima ocasión. Hasta la vista, gente. Bye bye.